Bienvenidos, gracias por sintonizarnos nuevamente. En la primera parte de este mensaje hablamos de las bendiciones y la esperanza que tenemos en Cristo. Hoy exploraremos cómo la fe se fortalece en tiempos de sufrimiento, tiempos como los que vivimos en esta nueva normalidad. Así que, con tu Biblia en la mano y tu corazón dispuesto, profundicemos en lo que Dios tiene para nosotros. La palabra sufrimiento y algunas ideas semejantes se mencionan en esta carta unas 16 veces. Sin embargo, la palabra esperanza también está muy relacionada con el sufrimiento. Y ya dijimos que sufrimientos y esperanza representan esas dos caras de la misma moneda, si es que logramos verlo así. Muchas veces la presencia del sufrimiento en nuestras vidas nos vulnera, nos deshace, nos lleva a un estado de crisis espiritual. A muchos nos cuesta mucho trabajo lidiar con el sufrimiento. Y más aún nos cuesta trabajo conciliar la idea de que Dios permita el sufrimiento con el propósito de moldearnos y perfeccionarnos. ¿Sabes? Para muchos creyentes que son visitados por la tragedia, la aflicción y el sufrimiento, es inconcebible que estas cosas les estén ocurriendo a ellos como hijos de Dios. Muchos de ellos llegan a pensar que es como si pareciera que Dios ya no estuviera con ellos, como que los estuviera castigando, que se hubiera olvidado de ellos o los estuviera abandonando en medio de su necesidad. Muchos de ellos se sienten totalmente abatidos, asombrados, desconcertados. Pero es bueno que nosotros aprendamos a mejorar nuestra comprensión de la palabra de Dios para ubicarnos, entender que los sufrimientos van a venir y debemos estar preparados para enfrentarlos, que no nos tomen por sorpresa y que no nos lleven a ideas o conclusiones equivocadas. Para reforzar este punto, quisiera compartirte la historia de un hombre especial. Su nombre, Horatio Spafford. Él, en el año de 1873, era un hombre de negocios norteamericano y creyente en Cristo. Este hombre, después de repetidas crisis financieras y finalmente la ruina, tuvo que enviar a su esposa y a sus 4 hijas a vivir a Europa, donde él planeaba reunirse con ellas más tarde. Sin embargo, en el proceso, una colisión con otro barco hundió el barco en que ellas viajaban. Ahogando a sus 4 hijas, ellas perecieron y solo su esposa, Ana, sobrevivió. Cuando él recibió la noticia devastadora, se determinó inmediatamente ir de camino a consolar a su esposa. En eso estaba, en ese camino, y ahí fue cuando él escribió las siguientes palabras mientras pasaba por el mismo lugar donde sus hijas habían muerto. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Tal profundidad de fe no se encuentra en alguien que vive controlado por sus emociones. Muchas personas ante una tragedia o un problema severo cuestionan a Dios. Pierden toda esperanza, se abaten, se alejan, cierran su Biblia, se sumen en el desespero, en el llanto, en el aislamiento. Simple y sencillamente el enemigo mata su esperanza.
pero podemos tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma y una esperanza inamovibles, porque Dios nos ha prometido estar con nosotros en medio de esa tormenta. Una vida guiada por el Espíritu entonces conoce y experimenta el consuelo de su presencia y tiene confianza en la fidelidad de las promesas de Dios. Frente a un futuro incierto como el que muchos vivimos, este mundo necesita desesperadamente ver a un pueblo de Dios con fe inquebrantable, con un compromiso incansable y con un alma llena de paz, a pesar de las circunstancias más difíciles. Seguimos avanzando en la carta de Pedro. En el capítulo 1 de esta primera carta, el verso 6, la segunda parte, y la primera parte del verso 7 nos dicen: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Ahora Pedro pasa a decirle a su audiencia que la fuente del gozo tiene muchas expresiones prácticas para los creyentes. Es importante entonces adquirir confianza en Dios por medio de una fe que ha sido pasada por la prueba. La fe se fortalece en medio de las pruebas, no en medio de los cantos, los servicios de adoración, los tiempos de comunión y relajamiento. Muchos cristianos piensan que su fe se fortalecerá por el tiempo que duren creyendo, y no es exactamente así. En vez de dejar que los severos sufrimientos y persecuciones les roben el gozo y echen a perder la anticipación de la bendición futura en los cielos, los verdaderos creyentes, con una perspectiva bíblica, saben que los sufrimientos en realidad pueden añadir gozo a su vida. Y eso será cuando pasen por la prueba y experimenten la gracia salvadora de Cristo. Pedro destaca la realidad de que el gozo se deriva de la confianza. Nosotros tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en Jesucristo, en sus promesas, en la herencia protegida, en una fe probada, en que un día seremos honrados por haberle creído a Dios, en que nuestra comunión con Cristo es lo que realmente alimenta esa fe, y finalmente Dios nos dará una liberación de todas aquellas cosas que nos oprimen. Por eso Pedro, en el capítulo 2 y verso 12 de su carta, exhortó a su audiencia diciéndoles: mantengan en buen estado su manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de ustedes como si fueran malhechores, más bien aprendan a darle gloria a Dios en el día de la visitación, para que puedan ver claramente sus buenas obras. El enfoque para los destinatarios de esta carta entonces es que, aunque estuvieran sufriendo injustamente, deberían esperar eso, deberían soportarlo con gozo y con paciencia. Si estamos viendo una temporada difícil, un esquema que no levanta la posibilidad de terminar y solucionarse, no podemos aferrarnos a ideas falsas. Tampoco se trata de hacer de esta vida un sufrimiento total, pero la capacidad de ver las cosas claramente es algo que Dios ofrece para todos aquellos que depositan su confianza en Él. A la luz de la bendición de la salvación, no hay ninguna dificultad terrenal que pueda disminuir nuestro gozo. El gozo de la salvación, como lo describe la Biblia, no es una emoción breve, superficial o circunstancial. El gozo que Dios nos da es algo permanente y profundo. No tiene que ver con las circunstancias que vivamos.
No podemos estar más contentos cuando todo nos sonríe y totalmente tristes, abatidos y dudosos de Dios cuando las cosas cambian. El gozo con que Dios nos equipa está ligado estrechamente a las bendiciones espirituales de fe, esperanza y amor. Lo más importante es que el gozo nos es otorgado por Dios a través de su Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia en la Biblia entre felicidad y gozo. La felicidad viene como resultado de acontecimientos positivos externos. Sin embargo, la Biblia dice que el gozo de la salvación resulta de la confianza, una confianza profundamente arraigada en la palabra de Dios. Una vida que es fortalecida por parte del mismo Dios vivo, de Cristo crucificado y resucitado, y un gozo que se expresa en todo momento, aquí en la tierra y culminará allá en el cielo. En el resto del versículo 6, el apóstol enumera 4 características concisas de las tribulaciones. Y aquí ajústate bien el cinturón, porque esto te será de mucha utilidad cuando tengas que pasar por momentos difíciles, extremos y súper complicados. Dios usa las tribulaciones o las pruebas para fortalecer nuestra fe, para dejarla perfectamente afinada. El verso 6 dice que los problemas y las tribulaciones son transitorias. Será por un poco de tiempo que debamos enfrentarlas. Literalmente estamos hablando de una temporada. Pasarán rápido. Así como nuestro tiempo en la tierra pasa rápido, de igual forma serán nuestros problemas y aflicciones. El salmista lo sabía muy bien y por eso en el Salmo 30 y verso 5 escribió: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. No es cierto que viviremos en derrota, en tristeza y en opresión. Debemos aprender a ver la vida como la ve Dios. Lo mismo pensaba Pablo cuando escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 17, tendrán que experimentar esta leve tribulación momentánea y habrá un tremendo peso de gloria al término de la misma. Otra cosa que podemos aprender entonces de los momentos difíciles es que los problemas llegan a nuestra vida si es necesario, es decir, cuando cumplen un propósito en la vida de los creyentes. El libro de Job nos ayuda a entender mejor esta parte. Capítulo 5, versos 6 y 7 dicen: siempre hay una razón para el mal y la desgracia. Así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables aún de nuestra propia desgracia. Dios usa los problemas y los momentos difíciles para hacernos humildes, para separarnos de las cosas del mundo, para enseñarnos a valorar la bendición divina, para disciplinarnos inclusive por nuestro pecado y, lo más importante, para ayudarnos a fortalecer nuestro carácter. Aunque nos cueste trabajo creerlo, hay un beneficio al momento de experimentar diversas tribulaciones. Ahí en la misma carta de Pedro, el capítulo 5 y verso 10 dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjate, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Esto es fabuloso. Es muy complicado que alguien en su sano juicio le diga a Dios: quiero más pruebas para fortalecer mi carácter.
pero no depende de nosotros. Dios sabe lo que está haciendo. Es por medio de Él que nosotros lograremos ser fortalecidos y salir adelante de cualquier prueba o circunstancia. Continuando con la idea, el verso 6 dice que tendremos que ser afligidos. La aflicción es algo que implica dolor. Puede ser dolor físico, dolor en el alma, angustia mental, tristeza, congoja, desilusión, ansiedad inclusive. No quiero abatirte, solo quiero que lo entiendas bien. Nosotros tenemos que pasar por todo eso algunas veces, si es necesario, para que podamos ser afinados, para que podamos ser preparados. El salmista lo dice en el Salmo 34 y verso 19. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Dios les ayudará a vencerlos. Las diversas pruebas que vendrán, como dice el verso 6, a nuestra vida, van a ser una realidad en nosotros en diversas presentaciones, de diferentes maneras. Pero algo muy interesante salta en esta porción de la palabra de Dios. Así como las pruebas son diversas, también la gracia de Dios es multiforme. Así como vendrán para nosotros diferentes momentos adversos, Dios dará herramientas, estrategias, visión, puertas abiertas para que podamos salir adelante. Pablo lo tenía muy claro y por eso es que en su primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 13 escribió: ustedes no han pasado por ninguna tentación o prueba que otros no hayan tenido. Deben confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, piénsenlo de esta forma: cuando vengan las tentaciones, el mismo Dios les dirá cómo vencerlas y cómo podrán resistir sin flaquear. Vaya que esto es importante y revelador. Una nueva normalidad nos representa el reto de trabajar de la mano de Dios por una mejor normalidad. En todo esto debemos entender que las bendiciones con que Dios nos ha equipado nos van a ayudar a enfrentar con éxito las diversas tribulaciones que nos esperan. Dios nos da la esperanza porque Él mismo es la fuente de la esperanza y de la eterna salvación, así como el objeto mismo de la esperanza para cada creyente por medio del Espíritu Santo. Por medio de su palabra, Dios nos entrega visión y promesa. Sin las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, nosotros no tenemos una base para poder abrigar esperanza alguna. Es por eso que debemos nutrirnos de la palabra, entender la visión, recibir las promesas y enfrentar la vida como se nos presente. La esperanza se basa en la fe. La fe se fortalece con las promesas de Dios y las promesas generan expectativas de algo favorable. El cristiano maduro no se deja arrastrar por las emociones de esta vida, hasta el punto tal en que pierda motivación, esperanza y propósito. Es muy lamentable ver a un cristiano así. Los creyentes son salvos en esperanza, viven y sirven a la luz de esa esperanza viva y eterna. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú mantienes firme nuestro corazón con una esperanza que vive dentro de nosotros, porque sabemos que tú eres un cumplidor de promesas, porque no perdemos la fe, una fe que tú nos llamas que sea audaz, valiente. Estamos destinados a recibir una herencia que tú has preparado para nosotros. Necesitamos la fortaleza para resistir, para poder entender tu voluntad y para poder aferrarnos a tus promesas.
Oro porque esto sea una realidad en la vida de cada uno de los que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Te agradezco tu atención a esta emisión y te esperamos en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga.